Bueno, en este video les voy a mostrar cómo resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 8, que es sobre límite y continuidad de la función. Bien, bueno, a partir de los ejercicios que tenemos seleccionados en la guía, yo voy a ir mostrando algunos ejemplos cómo se resuelven y el resto los van a poder desarrollar ustedes. Bueno, en la primera actividad, la consigna dice, teniendo en cuenta las siguientes gráficas, completa, ¿sí? Acá nos pide el límite, esta es la gráfica de la función f, ¿sí? El límite de la función f cuando x tiende a 3 por derecha, el límite de la función f, que está la gráfica, cuando x tiende a 3 por izquierda, y bueno, finalmente el límite de la función cuando la x vale 3. Bueno, ¿qué tenemos que analizar? ¿Sí? Sabemos que para que exista el límite, los dos en un punto para una función, los dos límites laterales deben coincidir. Bien, entonces, ¿qué significa calcular el límite o encontrar el límite, al menos acá a partir de la gráfica, cuando x tiende a 3 por derecha? ¿Qué quiere decir x tiende a 3 por derecha? Que la x va tomando valores reales de la derecha, a la derecha del 3, pero acercándose tanto como uno quiera, ¿sí? Por ejemplo, la x puede tomar valores reales, por ejemplo, 10 podría tomar valor real 10. Bueno, no nos aparece acá en la gráfica ese valor. Pero supongamos si vemos acá para 5, por ejemplo, que la función toma un valor ahí por debajo de menos 2. Bien. Ahora, si nos acercamos, tomamos el valor 4, también podría ser uno intermedio. Nosotros vemos que el valor de la función se va acercando a un valor de y, ¿no es cierto? El valor f de x. Cuando la función vale 4, pareciera ser menos 1, ¿no? Fíjense, 3,5 nos acercamos cada vez más al valor de la función en 3, ¿bien? Entonces, cuando más cerquita estemos de la x igual a 3, la y está cada vez, fíjense, más cerquita del 0, ¿bien? Entonces, eso nos permite decir a nosotros que el límite de la función cuando x tiende a 3 por derecha es igual a 0, ¿bien? Bueno. Veamos ahora qué pasa con el límite cuando nos acercamos a 3, como ahí arriba tiene un menos, significa por izquierda. ¿Sí? Fíjense, si tomamos, por ejemplo, el valor 0, para la función en 0 vale 3, ¿no? El valor de f de x. Si nos acercamos cada vez más al 3 por derecha, por ejemplo, para 1, la función ahí aparentemente vale 2. Bien. Si la x vale 2, nos vamos acercando por izquierda hacia el 3, ¿no? Si la x vale 2, fíjense que la función toma el valor 1. Si nos 2,5, estamos por debajo del 1. Y a medida que más nos acerquemos al 3, más cerquita, vamos a ver que la y se acerca al 0. Bien. Como el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo de la función, ¿sí?, nos da el mismo valor, eso significa que el límite cuando x tiende a 3 para f de x existe y es el numerito en común de los dos límites laterales, o sea, 0. ¿Bien? A ver, ¿qué otro ejemplo podemos tomar? Por ejemplo, el ejercicio B. Acá, ¿qué podemos observar? Fíjense. La función parece estar definida por partes, ¿no? Es decir, desde menos infinito hasta 2 se ve que es una función cuadrática, y desde 2 hacia más infinito, para los valores de x, la función tiene una gráfica, una recta, por lo tanto es lineal. Bien, si bien no tenemos la fórmula de la función, podemos decir que está definida por partes y analizar qué pasa con los límites.
Fíjense, cuando nos acercamos al 2 por derecha, es decir, tomamos valores más cercanos al 2, ¿sí? Desde la derecha, vemos que el límite lateral derecho se acerca al valor 2, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si nos acercamos al numerito 2 por izquierda? Bien, si tomamos cada vez desde menos infinito, podría ser si ustedes quieren, vamos tomando valores cada vez más cercanos al 2, tan cerquita como uno quiera, y acá el valor de la función aparentemente es 4. Bien, como el límite lateral derecho y el límite, este es el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo no coinciden, son distintos, entonces decimos que el límite de la función cuando x tiende a 2 no existe, ¿sí? Que no existe el límite nos da la información de que cuando la x vale 2, la función tiene una irrupción, ¿sí? Puede ser un salto, una discontinuidad, un hueco, o no está definida, o puede haber una asíntota, ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, les queda entonces a ustedes para analizar con el ítem C y D qué es lo que pasa con los límites cuando se acercan a un valor por izquierda y por derecha. Bien. Bueno, en la actividad 2, ¿sí? La consigna dice identificar dice, identificar si las siguientes funciones presentan en el intervalo menos infinito más infinito algún tipo de asíntota. Bien. Las asíntotas son valores de X o de Y, ¿sí? En el caso de que la asíntota sea vertical, es un valor de X que la función nunca puede tomar, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, este caso, vemos que si tenemos la función igual a 2 sobre X más 3, ¿sí? Cuando la función vale 3, si la X valiera menos 3, ¿cierto? Si le asignáramos el valor menos 3, nos quedaría Y igual a 2 sobre 0. Y la división por 0 en matemática no está definida. O sea que el valor de esta función cuando x es igual a menos 3 no está definido. Observemos con el GeoGebra qué es lo que pasa si tenemos la función y igual a 2 sobre x más 3. Bien. A ver si la copié bien. Y igual a 2 sobre... bien. Acá tengo que corregir. 2 sobre x más 3 lo vamos a tener que poner entre paréntesis para que tome al x más 3 como el denominador. Fíjense que podemos observar. Cuando la x, nosotros dijimos que acá si le asignábamos el valor menos 3 a la x, la función no estaba definida, ¿cierto? Porque nos quedaría 0 en el denominador y eso no puede pasar. ¿Bien? Entonces, nosotros si observamos la gráfica, ponemos x igual a menos 3, ahí tenemos una asíntota vertical. ¿Qué quiere decir? Que cuando la x vale menos 3, la función, los valores de y no toman ningún valor. Y de hecho, fíjense, si nos acercamos al menos 3 por izquierda, los valores de y se hacen negativos cada vez más pequeños. Y si nos acercamos al menos 3 por derecha, los valores de y son positivos cada vez más grandes, ¿cierto? O sea, por izquierda la función en menos 3 tiende a menos infinito. Y por derecha, cuando la x vale menos 3, la función, el límite se va a más infinito. Por lo tanto, cuando la x igual a 3, la función acá, además de que no está definida, no tiene límite. Bien. Identificar si las funciones tienen alguna asíntota, en caso afirmativo, dar la ecuación. Bueno, entonces, para ver si tenemos alguna asíntota vertical, tenemos que pensar cuáles serían los valores de x que la función no podría tomar o para los cuales no está definida. Bien.
En este caso tenemos una asíntota vertical que es x igual a menos 3. Vamos a anotar acá. Asíntota vertical x igual a menos 3. Bien. Bueno. Si observamos para el caso del ítem B, acá pareciera, ¿cierto?, que nosotros tuviéramos una función racional. Pero fíjense, la función igual a x más 3 sobre 2, ¿sí?, es una recta su representación gráfica. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Fíjense, el exponente de la x1, esto es igual a tener 1 medio de x más 3 medios. ¿Bien? En este caso no vamos a tener ninguna asíntota porque si uno piensa en la gráfica de una recta, ¿cuáles son los valores que la x no puede tomar? Y bueno, no tenemos valores de x, que la función lineal están definidas en todo su dominio. Entonces esto sería la gráfica de 1 medio de x más 3 medios. Bien. Fíjense que no, como esta función y todas las funciones lineales están definidas en todos los reales, no hay ningún valor de x que la función no pueda tomar. Por lo tanto, no tenemos ninguna asíntota vertical. Bien. Para analizar si las funciones tienen asíntotas horizontales, entonces acá vamos a anotar asíntota vertical y no vertical. Bien. Para saber si una función tiene asíntotas horizontales, nosotros tenemos que pensar qué es lo que pasa con el límite cuando la x tiende a infinito. ¿Sí? Fijémonos en esta función. Si nosotros tomamos el límite, ¿sí?, cuando x tiende a más infinito, por ejemplo, bien, ¿qué es lo que pasa con los valores de la función y? Bien, fíjense, cuando la x tiende a más infinito, o sea que toma valores de x cada vez más grandes, si nos alejamos, cuando decimos valores grandes nos referimos a números muy grandes para x, por ejemplo, 1000 ya es un número grande, 1.000.000, todo siempre depende del contexto, ¿sí? Fíjense que la función se acerca a los valores de y, ¿no es cierto? Los valores de y se acercan a 0 a medida que la x se hace muy grande. Bien. Y si pensamos cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando la x toma valores negativos muy grandes, por ejemplo, en menos 340, los valores, cuando la x vale menos 340, por ejemplo, un valor grande, puede ser menos 3400, puede ser menos 1.000.000, los valores de la función y se acercan a 0. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el límite de la función 2 sobre x más 3, ¿sí?, cuando x tiende a más infinito nos da 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, para esta función también nos da 0. Por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal. Asíntota que es la recta con ecuación igual a 0. En el caso de esta función, a ver si la marcamos, era esta gráfica, bien. Cuando la x tiende a más infinito, es decir, toma valores muy grandes, 500, 700, 1.000.000, ¿qué va a pasar con los valores de y? Van a ser cada vez más grandes, ¿sí?, a tener valores más infinitos. Y si tomamos valores negativos, es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito,
los valores de y se hacen cada vez también números negativos más pequeños, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta función no va a tener una asíntota horizontal. Bien, tenemos que el límite de la función x más 3 sobre 2, que ya vimos que es una función lineal, cuando la x tiende a más infinito, nos da infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de x más 3 sobre 2 nos da menos infinito. Bien, entonces fíjense, estos dos valores no coinciden, ¿sí? No son el mismo valor, por lo tanto no tenemos una asíntota horizontal, ¿sí? Esto sería entonces para analizar cuando una función tiene asíntota vertical o horizontal. Si tiene asíntota vertical, tenemos que ver si hay algún valor de x que la función no pueda tomar o que no esté definida. Y para analizar si tenemos asíntota horizontal, tenemos que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. A ver, acá en la anotación me equivoqué y acá era menos infinito. Menos infinito, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, estos dos valores no coinciden, entonces no tenemos asíntota horizontal. Bien, veamos qué pasa con la actividad 3. Dice graficar las siguientes funciones y determinar el límite para x tendiendo al valor indicado. Bueno, para graficar las funciones, ustedes ya saben que lo que tenemos que hacer es una tablita de 2 columnas donde le damos valores a x, los ponemos adentro de la función y vamos obteniendo los valores de y, completando la tabla y marcando los puntos. Esto lo vamos a cortar, pegar, porque... bien, acá nos pide cuando x tiende a 2. Bien, entonces dice graficar las siguientes funciones y determinar el límite para x tendiendo al valor indicado. Bueno, fíjense, esto es una función lineal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la x está elevada a la potencia 1? Si hacemos una tablita xy, nosotros ya sabemos que las funciones lineales se representan por medio de rectas, entonces dándole dos valores encontramos dos puntos por donde pasa la función. Por ejemplo, cuando la x vale 0, la y vale menos 1, y cuando la x vale 1, la y vale 0. Eso nos permite a nosotros graficar la recta. Con dos puntos es suficiente, podemos trazar la recta. Bien, voy a copiar la pantalla. Bien, entonces vamos a marcar los puntos que acabamos de encontrar de la recta. Para 0 vale menos 1, ahí tenemos un punto, puede ser el punto P. Una recta siempre pasa por dos puntos, el punto P y el punto Q. Cuando la x vale 1, la y vale 0. Bien, o sea que la gráfica de esta función es la recta que pasa por los puntos P y Q. Bueno, entonces, ¿qué pasa con, dice, graficar la siguiente función y determinar el límite para x tendiendo al valor indicado? Bueno, tenemos que ver qué pasa con esta función cuando x tiende a 2. Fíjense, cuando x tiende a 2 por izquierda, o sea, el límite cuando x tiende a 2, y para indicar que es el límite lateral izquierdo, ponemos un menos arriba, nos da 1, ¿no? Bien.
Ahora, ¿qué pasa con el límite cuando la x tiende a 2 por derecha? Lo indicamos con un más chiquito arriba. Cuando nos acercamos por derecha, los valores de la función y se acercan también a 1. Por lo tanto, podemos decir que para esta función, como el límite lateral izquierdo y derecho nos da el mismo valor que es 1, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función es 1. F de x podemos escribir en lugar de poner x menos 1 porque la consigna nos está diciendo que f de x es igual a x menos 1. Esto nos da igual a 1. Bien. Bueno, les queda entonces a ustedes hacer el ítem P, que es graficar una función cúbica, ¿no? La x tiene potencia 3, tienen más o menos una forma así o con algún desplazamiento. En este caso seguramente está desplazado, claro, en este caso la gráfica está desplazada una unidad hacia abajo. Esa sería con color naranja la gráfica para que tengan idea, ¿no? Con 3 puntos en la tablita XY. Y sabiendo que más o menos tiene esta forma, van a poder graficarla o se ayudan de un graficador como el GeoGebra. Bueno, vamos con la actividad 4. Dice, calcular los siguientes límites empleando las propiedades del mismo. Bien, acá vamos a tener que utilizar las propiedades del límite, ¿no? Lo pueden buscar, lo tienen en el apunte de la teoría. A ver si no me equivoco, ¿dónde está? Tenemos. Estas serían las propiedades de los límites hasta aquí, ¿no? Desde el A hasta el I. Dice para las propiedades, si f y g son funciones para las cuales el límite cuando x tiende a de f de x existen, ¿no? Y el límite cuando x tiende a de g de x existe, ¿sí? Entonces se verifican todas estas propiedades. Les recomiendo copiarlas, ponerlas a mano, ¿sí? Del resumen del apunte. Bien, recuerden que estas propiedades son válidas para dos funciones para las cuales el límite cuando x tiende a un valor en particular existe. Bueno, las vamos a dejar acá al costadito. A ver si las podemos tener más a mano. Y estas son las propiedades que tenemos que aplicar para resolver el ejercicio. Era el 4. Bueno. Ahí tenemos. Ese es el ejercicio 4. Estas son las propiedades del límite que nos pide que apliquemos. Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso A, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 2 de la función x al cubo que está multiplicada por la constante 1/8. ¿No? Bueno. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos que pensar qué propiedad del límite podemos usar. Bien, tenemos una constante, que sería k, multiplicada por una función f de x, donde la función es x al cubo. ¿No? Bueno, veamos la propiedad de los límites que dice. Acá dice, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a A, en este caso A vale 2, de la función k por f de x, es equivalente a multiplicar el numerito k por el límite de la función. En este caso sería lo mismo que 1/8 por el límite de la función cuando x tiende a 2 de x al cubo. ¿Sí? Bueno, fijémonos, la función x al cubo, acá
acá entonces vamos a copiar 1/8 por, y veamos si el límite lateral izquierdo y derecho cuando x tiende a 2 de x al cubo existe. Bien, para eso vamos a poner y igual, x, ahí me da x al cubo. Bien. Entonces fijémonos qué pasa cuando nos acercamos por izquierda al 2, ¿sí? La función toma el valor 8, ¿no? Se acerca, ¿sí? Cuando la x se acerca al 2, tanto como uno quiera, la y se acerca al 8, tanto como uno quiera. Por izquierda nos acercamos al 2, la función, los valores de y se acercan al 8. Si por derecha nos acercamos al 2, los valores de y de la función también se acercan a 8. Por lo tanto, como el límite lateral izquierdo existe, es 8, y el límite lateral derecho existe, es 8, coincide, entonces el límite de la función cuando x tiende a 2 nos da 8. Bien, entonces esto es igual a 8. Lo reemplazamos y nos queda 1/8 por 8, ¿sí? Lo cual es igual a 1. Bien. Veamos, por ejemplo, para el caso B. ¿Qué propiedad de los límites podemos emplear? Nos pide el límite de 4x, es una parábola, ¿no? 4x al cuadrado menos 3x. Bueno, fíjense, lo podemos ver como una función cuadrática, ¿sí? De grado 2, o lo podemos ver como la suma de dos funciones, de una función de grado 2, que sería 4x al cuadrado, con la función lineal menos 3x. Bien, vamos a ver como la suma de dos funciones, es decir, esto sería el límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Supongamos que la función f de x sea 4x al cuadrado. Bien. Y que la función g de x sea la función lineal menos 3x, ¿no? Bueno, también lo podemos ver a esto como el numerito 4, que es una constante, ¿sí? 4 multiplicado por la función f de x al cuadrado, ¿cierto? Donde f de x sea simplemente x al cuadrado. Y también lo podemos ver como si acá tuviéramos el numerito menos 3, multiplicando la función g de x, que sea x igual a 3. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 ¿de quién? De una constante, 4, por la función f de x, menos 3 por la función g de x. Bien, bueno. Entonces, observando esto, aquí podemos aplicar la propiedad de la suma de los límites, ¿no? Porque esto sería igual a ¿qué cosa? Al límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí? De 4 por la función f de x, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa acá con las propiedades cuando tenemos una suma de dos funciones? El límite de una suma de dos funciones es la suma de los límites, ¿bien? O sea que podemos tener más el límite, ¿sí? Porque es la suma de los límites, cuando x tiende a menos 1, x tiende a menos 1 de la función de menos 3 por la función g de x. Bien. Si aplicamos la propiedad que aplicamos en el ítem más, que es una constante multiplicada por la función, se saca afuera, ¿no es cierto?, afuera del límite, de la constante por el límite de la función. Si lo aplicamos, entonces esto que nos quedaría igual a 4 por el límite
cuando x tiende a menos 1 de f de x, ¿sí? Más menos 3 por el límite cuando x tiende a menos 1 de la función g. Bien, bueno, y ya me parece que no tenemos más propiedades para aplicar, es decir, en este caso, en el primer paso, ¿qué propiedad aplicamos? La de la suma de los límites, aplicamos la propiedad A, ¿sí? Y en el segundo paso aplicamos la propiedad de una constante multiplicada por el límite, que es la propiedad C. Bueno, así lo pueden ir haciendo paso por paso y calcular el límite, ¿no? Bien, ¿quién sería el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado? Bien. Cuando x tiende a menos 1, ¿qué pasa con esta función? A ver. Existe el límite, fíjense, por izquierda los valores de y se acercan a menos 1, perdón, a 1 positivo, ¿no es cierto? Los valores de y de la función se van acercando cada vez más al valor 1 a medida que nos acercamos por izquierda al menos 1. Si nos acercamos por derecha al menos 1, los valores de la función y se van acercando a 1. Por lo tanto, el límite lateral izquierdo y derecho coinciden y es 1. Bien. Entonces nos quedaría que esto es 4 por 1 más, ese más es este, menos 3 por, a ver, el límite de la función g cuando la x tiende a menos 1. ¿Qué pasa? La función g es igual a x, es la recta, ¿sí? Igual a x, a la función identidad, bien, ¿sí? Cada valor de x igual al valor de y. Si nos acercamos por izquierda al menos 1, los valores de y, ¿sí? Que corresponden a la izquierda, nos se van acercando al menos 1. Y si nos acercamos al menos 1 por derecha para las x, los valores de y, fíjense, se van acercando al menos 1. Por lo tanto, el límite izquierdo, lateral izquierdo y lateral derecho coinciden, ¿sí? Y es menos 1. Bueno, haciendo esta cuenta vamos a encontrar el límite que nos pide. 4 por 1, 4, más, menos por menos más, 3 por 1, 3, 3 nos da 7. ¿Sí? O sea que el resultado de este límite es 7. Bien. Bueno, así tienen que resolver los demás ejercicios, aplicando las propiedades del límite. Para el 4. El ejercicio 5 dice calcular los siguientes límites. Bien. Fíjense que una manera también de calcular el límite sin aplicar las propiedades, o sabiendo ya, conociendo ya todas las propiedades que se cumplen, ¿no? El límite de una suma de dos funciones es la suma de los límites. El límite de una resta es la resta de los límites. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. El límite del producto de dos funciones, cuando x tiende a un valor, ¿no? Es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite de una función compuesta, perdón, de una función que está elevada a una potencia n es el límite elevado a la misma potencia. Y el límite de una función radical, ¿sí? Con índice n, entonces es el radical, es la raíz enésima del límite de esa función. Bueno, acá se nos cortó la propiedad y no le alcanzamos a copiar. Pero que dice que si f de x es menor o igual que g de x para x en un intervalo que contiene al punto A, se va a cumplir que pasa lo mismo con los límites cuando x tiende a. Pues,
Entonces, no es muy complicado observar que para calcular el límite basta con reemplazar el valor de x, ¿sí?, en la función y observar el resultado. El valor del límite va a ser el mismo que el valor que asume x cuando le damos ese valor, siempre y cuando no obtengamos lo que es alguna indeterminación. Bien. ¿Cuáles eran las indeterminaciones? Bueno, hay ciertas cosas que no están permitidas, ¿no es cierto? Acá tenemos las indeterminaciones, por ejemplo, cuando obtenemos infinito sobre infinito, es una indeterminación, infinito menos infinito, 0 sobre 0, 0 por infinito, 0 elevado a la 0, infinito a la 0, o 1 elevado al infinito. Bien, lo vamos a tener a mano porque cuando obtenemos alguna indeterminación, entonces ya para calcular el límite no es tan sencillo. Tenemos que recurrir a otros artilugios matemáticos. Entonces, por ejemplo, para el a, ¿no es cierto? Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 1, una técnica sencilla de 2 elevado a la 4x, una técnica sencilla es reemplazar la x por el valor en el cual estamos viendo qué es lo que pasa con la función. O sea que nos quedaría 2 a la menos 4, ¿sí? Esto es un medio elevado a la cuarta. ¿Y qué obtenemos? Que esto es 2 a la cuarta nos da 32 o 64, a ver. 16, perdón. Nos da 1 sobre 16 y ese es el valor del límite. Fíjense que no tuvimos ninguna de estas indeterminaciones. Cuando esto no sucede, simplemente, en vez de estar analizando el límite lateral izquierdo, derecho y viendo si coinciden, cuando nosotros reemplazamos en el valor de x en la función al cual tiende y obtenemos un resultado que no es ninguna de estas indeterminaciones, entonces este es el valor de y. A ver, veamos qué pasa con el C. Les dejo el B como tarea. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 6? ¿Sí? De un cuarto de x al cuadrado menos un medio de x elevado a la x. ¿Sí? Fijémonos, si reemplazamos la x por 6, ¿esto qué nos va a dar? Un cuarto por 36 menos, está entre paréntesis, un medio por 6 y todo esto elevado a la 6. Si hacemos la cuenta con la calculadora, ¿qué nos va a quedar? 36 dividido 4, esto va a ser 9 menos 3, ¿cierto? 36 dividido 4 nos da 9. Un sexto, perdón, 6, un medio por 6 nos queda 3. Entonces nos va a quedar que esto es 6 elevado a la 6. ¿Sí? Y podemos sacar esta cuenta, nos da 46.656. Bien, y ese es el valor del límite. Fíjense que no nos dio como resultado no nos dio ni infinito sobre infinito, o infinito menos infinito, o 0 sobre 0, ninguna indeterminación. Bien, para eso vamos a ver qué hacemos con las indeterminaciones, cuando aparecen las indeterminaciones, por ejemplo, con la actividad 6. Cuando aparecen estas indeterminaciones, algunas veces es posible salvarla, o corregirla, y otras veces no es posible. Por ejemplo, en
En la actividad C dice, calcular los siguientes límites salvando las indeterminaciones cuando sea posible. Vamos a recordar cuáles eran las indeterminaciones y las vamos a tener acá. Bien. Entonces, por ejemplo, para el ítem A, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos, como hacíamos en el ejercicio anterior, la X por el valor al cual tiende? Nos va a quedar 5 menos 5 para el numerador y para el denominador nos queda 25 menos 25, o sea que acá en vez de encontrar un numerito obtuvimos 0 sobre 0. Bien, si nos fijamos estamos en la presencia de una indeterminación, o sea que el límite en este caso no se puede calcular con la técnica de reemplazar a la X por el cual el valor al que tiene, ¿cierto? Bien, como esto no lo podemos hacer, vamos a recurrir a otro. Una técnica que suele servir y que no es válida en todos los casos, pero al menos en algunos sí, es factoriar la expresión, ¿sí? En este caso racional que tenemos. Bien. Si nosotros factoriamos, es que vamos a tener que esto es el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre, abajo tenemos una diferencia de cuadrados, o sea, x menos 5 por x más 5. Bien, vamos a factoriar siempre hasta encontrar una expresión irreducible o la cual le podamos calcular el límite. Como tenemos en el denominador un producto, entonces este numerador con este denominador se simplifica porque x menos 5 dividido x menos 5 nos da 1 y así nos va a quedar el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x más 5. Bien, si nosotros reemplazamos ahora la x por el valor 5, fíjense que obtenemos que el límite cuando x tiende a 5 es 1 sobre 5 más 5, 10. 1 sobre 10. Es decir, pudimos salvar esa indeterminación y calcular el límite. Bien. Bueno. A ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso C. Nosotros tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre x al cubo. Fíjense, nos quedaría entonces 0 sobre 0, de nuevo estaríamos en el caso de una indeterminación, y por lo tanto no podemos calcular el límite reemplazando la x por el 0. Pero si nosotros factoriamos esta expresión, ¿qué vamos a encontrar? Que esto que nos va a quedar, x al cuadrado sobre x al cubo, se simplifica el cuadrado con la potencia 3, en el denominador nos queda 1, por lo tanto nos va a quedar que esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Sí? En este caso, nosotros, siempre que ustedes tengan una función 1 sobre x, ¿no es cierto? El límite, cuando x se hace un numerito muy pequeño, fíjense, cualquier número en realidad, no solamente el 1. Si nosotros hacemos 1 dividido 10, perdón, 1 dividido un número que está muy cerquita del 0, o sea, un número muy pequeño, cualquier número real dividido un número muy pequeño nos va a dar como resultado un número muy grande. Ese número muy grande lo representamos con el símbolo infinito. ¿Bien? Y si no, la otra que pueden hacer también es observar la gráfica. Si nosotros tenemos la función y igual a 1 sobre x, fíjense, cuando la x tiende a 0, fíjense, acá tenemos un error, perdón. Cuando la x tiende a 0, tenemos que analizar qué pasa por izquierda y por derecha en esa gráfica. ¿Sí? Por derecha,
Cuando nos acercamos al 0, los valores de la función y son cada vez más grandes, ¿sí? Y cuando nos acercamos al 0 por izquierda, los valores de función y son cada vez más pequeños. O sea que la función no está definida en este caso para x igual a 0. Por lo tanto, ese límite no existe. Acá no hay ninguna indeterminación que se pueda salvar porque el límite no existe tampoco. Bueno, en este caso en el D, fíjense, no llegamos a ninguna indeterminación, porque si a la x le damos el valor 8, la raíz cuadrada de 8 más 1 nos va a dar la raíz cuadrada de 9 y este límite es igual a 3. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros reemplazamos para calcular el límite el valor de x por el valor al cual tiende, si obtenemos alguna indeterminación de esta, lo que hay que hacer, una de las técnicas, es factoriar y ver si con la expresión factoriada o irreducible se puede calcular. Bien, en el caso que se pueda calcular existe y en el caso de que no se pueda calcular no existe. O al menos sí, con esta técnica. Hay otras técnicas matemáticas, pero no las vamos a abordar en este curso. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Bueno, dice calcular los siguientes límites salvando las indeterminaciones cuando sea posible. Bien. O ese es el 6 que estábamos resolviendo. Perdón, este era el 6. Vamos con el ejercicio 7. Dada la siguiente gráfica, calcular los límites que se tienen. Bueno, como no tenemos más información que la gráfica, tenemos que hacer esto a partir de la gráfica. Bien. Entonces, voy a recortar esto y recordar que este es el ejercicio 7. Pues vean, ¿qué pasa con la función cuando la x tiende a menos infinito? O sea, que los valores de x son negativos, muy pequeñitos, o sea, para allá, para la izquierda, ¿no? Si bien la gráfica no nos brinda más información, lo que podemos observar es que los valores de y de esta gráfica, cuando la x se hace negativo muy pequeño, se acercan al 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tiende a menos 3? ¿Sí? Perdón, a 3 positivo o a 3 negativo. Si miramos acá, cuando la x tiende a 3 negativo, ¿sí? Si nos acercamos por izquierda, los valores de y son cada vez más pequeños. Y si nos acercamos por derecha, los valores de y son cada vez más grandes. Por lo tanto, podemos decir que cuando x tiende a menos 3 para esta función, el límite no existe. ¿Sí? Acuérdense que para que exista el límite, los dos límites, el lateral, el izquierdo y el derecho, deben coincidir. Bueno, les queda a ustedes como tarea pensar los ítems C, D y E. Vamos con el ejercicio 8. Bien. Calcular los siguientes límites para x tendiendo a infinito. Bueno. Si tenemos funciones racionales, ¿cierto? Como las que aparecen ahí, hay dos técnicas para hacer esto. ¿Sí? Algo que les puede ayudar mucho siempre es graficar con un graficador la función y ver qué es lo que pasa. Fíjense, para el ítem A, ¿no es cierto? Una técnica, cuando nosotros tenemos que calcular el límite del cociente de dos funciones polinómicas, en el numerador tenemos un polinomio y en el denominador
denominador también tenemos un polinomio. Entonces, una técnica útil suele ser sacar como factor común la x elevada a la mayor potencia. Contrario a lo que nosotros sabemos hacer. Antes siempre sacábamos factor común la x a la menor potencia. En este caso nos va a interesar ver qué es lo que pasa con la función cuando sacamos como factor común x a la mayor potencia. Miren, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Vamos a sacar factor común, por ejemplo, en el numerador la x a la mayor potencia es x al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3 menos 5 por x elevado a la menos 1, ¿no? Porque si hacemos x al cuadrado por x a la menos 1, acá obtendríamos x a la 1 más x elevado a la menos 2. ¿Sí? Si saco factor común, esta x al cuadrado, esta expresión es equivalente al numerador de esta. Y acá podemos sacar factor común x al cuadrado y nos va a quedar 1 más x elevado al 2. Le tengo que restar 1 para que me dé como resultado 1 el denominador. Recordemos que por potencia de igual base los exponentes se suman. Bueno, ¿qué conseguimos de este modo? Fíjense, la x al cuadrado del numerador con la x al cuadrado del denominador se simplifica. ¿Y qué obtendríamos acá? El límite cuando x tiende a más infinito de 3 menos 5 sobre x, que es lo mismo que tener 5 por x elevado a la menos 1, más 1 sobre x al cuadrado, que es lo mismo que tener x elevado a la menos 1, dividido 1 más 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá nos queda un numerito, ¿cierto? Podamos aplicar la propiedad de los límites, ¿no? Acá el límite de un cociente es el límite del numerador dividido el límite del denominador. Entonces pondríamos arriba el límite cuando x tiende a infinito de la expresión del numerador. Y en el denominador el límite cuando x tiende a infinito de la expresión del denominador. Entonces aquí copiamos y pegamos. Acá lo mismo. Bien. Bueno, acá lo único que hice fue aplicar las propiedades de los límites, ¿cierto? Y bueno, acá también, ¿qué vamos a tener nosotros? Que en el numerador nos quedó suma de funciones. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? ¿De quién? De 3 menos el límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre x más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Eso es lo que obtenemos en el numerador. Y lo mismo para el denominador. Vamos a tener el límite, también hay una suma, entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1. Como no hay x, fíjense, el límite cuando x tiende a infinito de una expresión donde no aparece la x, ¿sí? Es el mismo valor de la constante 3, ¿sí? Entonces nos queda 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de estos términos. En este caso, el resultado es 3. Lo mismo en este caso, el resultado es 1. Bien. Más. Vamos a sumar. Más.
veamos, ¿cuál es el límite cuando, perdón, es un menos? En el numerador tenemos ahí un menos. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre x? ¿No? ¿Qué me está diciendo esto? 5 sobre x, imagínense, si el número 5 lo dividimos por un número cada vez más grande, ¿sí? Por ejemplo, 5 dividido 10 nos da 0,5. 5 dividido 100 nos da 0,005. 5 dividido 1000, 0,0005. Y así se va a hacer un número más pequeño cada vez más cerca de 0. Y si no, lo que pueden hacer es graficar la función x sobre 5 igual, perdón, 5 sobre x, lo graficamos. Fíjense qué pasa cuando la x tiende a más infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Que la x toma valores positivos cada vez más grandes. ¿Sí? Achicando acá la escala, lo pueden observar. Entonces se va a 0. Si el número 5 lo divido por un número cada vez más grande, los valores de y siempre se van a acercar a 0. Pero nunca va a ser igual a 0. ¿Sí? Se acerca a 0, por eso es el límite. ¿Bien? En el denominador, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, pasa lo mismo, ¿no? Si el número 1 lo dividimos por números cada vez más grandes, lo divido por 10, me da 0,1. Si lo divido por 100, me da 0,01. ¿Sí? Nos va a dar, por ejemplo, si lo divido por 1 me da 1, por 2 me da un medio, por 3 un tercio, un cuarto, ¿no? Entonces, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x se acerca al valor 0. Entonces, el límite es 0. Tener acá más 0. Bien. Más, acá ahora tendríamos que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de la función 1 sobre x al cuadrado. También, si 1 sobre x se va a 0, 1 sobre x al cuadrado también, porque el denominador va a ser cada vez más grande. Por lo tanto, acá nos da 0 y tenemos que el resultado del límite nos da 3 sobre 1, que es igual a 3. Bien, esto es para este caso. Bueno, veamos qué pasa si voy aplicando esta técnica. Bien. Ups. Con otro ejercicio. En este caso, fíjense qué pasó. Tanto el numerador como el denominador eran dos polinomios con el mismo grado. Bien. En el caso, por ejemplo, del C, o en el B, ¿qué pasa? El numerador tiene grado menor, ¿sí? El grado es el mayor exponente de la variable, en este caso X. Tiene exponente 1, el denominador tiene exponente 2. Si nosotros aplicáramos aquí la misma técnica que aplicamos recién, ¿qué vamos a obtener esto? A ver si sacamos factor común, la x para el numerador y x al cuadrado para el denominador. Fíjense, nos va a quedar 1 más 1 sobre x, porque esto es x a la menos 1, ¿no? Y acá, si sacamos factor común, x al cuadrado, nos va a quedar 1 más también 1 sobre x, porque x debería estar elevado a la menos 1 para que cuando uno multiplique obtener la expresión equivalente aquí a la izquierda. Bueno, entonces fíjense, aquí podemos simplificar esta x con una x del denominador y nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x, ¿sí? Por, que nos quedó en el numerador, 1 más 1 sobre x, nos quedó
1 más 1 sobre x. Y en el denominador nos quedó 1 más, x por 1 más 1 sobre x. Bien. Bueno, el límite cuando x tiende a infinito, una expresión donde no aparece x es 1. Pero 1 sobre x nos da 0. Ese límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x nos da 0. Por lo tanto, en el numerador nos quedó 1. Bien. Aquí en el denominador, ¿qué tenemos? De nuevo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x también nos da 0. Por lo tanto, este límite es igual a tener el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Y 1 sobre x, cuando la x tiende a infinito, nos da igual a 0. Bien. En este caso, por ejemplo, en el C, veamos qué sucede. Tenemos que el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Bueno, y de paso vamos a ver una técnica más sencilla para calcular los límites cuando tenemos funciones polinómicas en un cociente, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito, si nosotros sacamos factor común x a la quinta, ¿qué nos va a quedar? 1 menos 2 por x a la menos 4. O sea que esto sería 1 sobre x a la cuarta menos, esto sería x a la quinta, sería x a la menos 5, 1 sobre x a la quinta. Bien, si nosotros dividimos, sacamos factor común acá del x al cuadrado, entonces nos va a quedar 1 menos 2 por 1 sobre x, ¿no? Bueno, el 5x al cuadrado, si lo, la x a la quinta, si lo simplificamos con x al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? X al cubo en el numerador y 1 en el denominador, se nos quedaría x al cubo. Bien. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo en el numerador sobre. En el denominador, ¿qué nos queda? 1 menos 2 sobre x, ¿no es cierto? Esto, el límite cuando x tiene infinito de 1 es 1 porque la función constante es igual a 1, entonces cuando x se hace, para todos los valores de x siempre vale 1, ¿no? Menos 2 sobre x por, en el numerador, 1 menos 2 sobre x a la cuarta menos 1 sobre x a la quinta. Bien. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito para esta expresión, para esta función es 0, porque tenemos un número dividido la x que cada vez crece más, es un número más grande, entonces cualquier número real dividido un número muy grande siempre se va a acercar a 0. Lo mismo pasa acá, cualquier número real, en este caso 1 dividido un número cada vez más grande, se acerca a 0. Acá también nos da 0 el límite. Por lo tanto, nos quedaría el límite cuando x tiende al cubo de, cuando x tiende a infinito de x al cubo por 1 sobre 1, o sea, nos da infinito. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tenemos el grado del polinomio del numerador mayor que el grado del polinomio del denominador, entonces el límite es infinito. Cuando el grado del polinomio del denominador es mayor, en este caso 2, es más grande que el grado del polinomio del numerador, que era 1, el límite nos va a dar 0. Y cuando nosotros tengamos dos polinomios con el mismo grado, fíjense que el límite, cuando x, siempre estamos hablando cuando x tiende a infinito, ¿no?
el límite va a ser igual al cociente de los coeficientes principales de los dos polinomios. El coeficiente principal en este caso del polinomio del numerador vale 3 y el coeficiente principal del polinomio del denominador vale 1. Si hacemos el cociente, fíjense que obtenemos el mismo resultado, 3. Bien, eso es para calcular los límites cuando x tiende a infinito de, de cociente de funciones polinómicas, ¿no? En el caso de las funciones exponenciales, vamos a tener que analizar qué pasa con la base, ¿cierto? Una función exponencial. Estas son todos cocientes de funciones polinómicas. Y bueno, algo de esto nosotros ya podemos deducir porque ya sabemos cómo se comportan las funciones exponenciales, ¿no es cierto? Lo estudiamos en la unidad de función. Fíjense, si nosotros tenemos la función exponencial 10 elevado a la x, la base 10, si yo la multiplico por sí misma muchas veces, ¿no? A medida que la x se hace grande, bueno, basta con analizar ahí numéricamente. Sabemos que cuando x tiende a infinito, es decir, cuando este sea un valor muy grande, por ejemplo 10 a la 100, 10 a 1.000.000, 10 a 3 millones, siempre nos va a dar un resultado, un valor de y cada vez más grande. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de 10 a la x es infinito. Otra forma es analizando la gráfica por ejemplo, si nosotros graficamos la función y igual a 10 elevado a la x. A ver, déjenme. Y igual a ver si yo pongo 10 por 10 más. A ver si lo puedo modificar acá. Claro, 10 elevado a la x. No, para poner acá los exponentes. Eso es algo que todavía no descubro con el GeoGebra. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar la gráfica de la función exponencial. Copiando la cuadrícula esta, lo podemos hacer. Bueno, entonces, fíjense, 10 elevado a la 0 vale 1. ¿No? Podemos hacer una tablita, x, y, si ustedes quieren. ¿Sí? Ya sabemos que todas las funciones exponenciales donde cortan, cuando la x vale 0, al eje y lo cortan en 1. ¿No? El eje y el eje x. Bien, cuando la x vale 1, ya fíjense, la función creció un montón, vale 10. Cuando vale 2, vale 100 y así, ¿no? Entonces, esta función exponencial crece muy rápido. Una forma más o menos así. O sea que cuando la x tiende a infinito toma valores más grandes, los valores de y se hacen cada vez más grandes, por lo tanto, esto nos va a dar infinito. Bien. Pero, ¿qué pasa si la base es un número menor que 1? Por ejemplo, 3/5. 3 dividido 5 nos da 0,6. Por lo tanto, la gráfica de esta función exponencial, si bien también pasa por el 0,1, ¿sí? A ver, cuando la x vale menos 1 me da 5 tercios, que eso es 1,6 más o menos por acá, ¿no? Bueno, entonces,
la gráfica de la función exponencial. Bueno, no me sale muy bien. Ay, tiene que cortar en... Ahí. Entonces, no corta el eje X, ¿cierto? Entonces esta gráfica tiene una forma más o menos así, sin cortar el eje X. Bueno, y continúo. Entonces, ¿qué pasa con la X cuando toma valores más grandes? Cuando toma valores positivos muy grandes, fíjense, la gráfica de los valores de Y se acercan a 0. Entonces, para una función exponencial, cuando X tiende a infinito, si la base es un número positivo que está entre 0 y 1, el límite nos va a dar 0. Ahora, si la base es un número que es mayor a 1, el límite nos va a dar infinito. ¿Bien? Bueno, les queda como tarea acá pensar, fíjense que ahí dice 10 elevado a la menos X, o sea, esto sería lo mismo que 1 sobre 10 elevado a la X, ¿no? O lo que es lo mismo, 1 sobre 10 a la X en este caso, porque tenemos 1 en el numerador. Bueno, les dejo como tarea a ustedes pensar qué pasa con los límites cuando X tiende a infinito para esas funciones. Bueno, vamos con el ejercicio 9, dice, dada la siguiente gráfica, decir si son continuos en X igual a, teniendo en cuenta las tres condiciones de continuidad. En el caso de ser discontinua, especificar qué tipo de discontinuidad presenta. Bueno, a ver. Para esto vamos a tener que tener presente cuáles son las tres condiciones de continuidad que nos dice ahí en la consigna, ¿no? Algo que uno debería conocer. Si no lo recordamos, vamos a recurrir al apunte de la teoría y lo vamos a tener a mano. Continuidad en un punto. Bien. Entonces, la función en un punto puede ser continua o, eso es lo que hay que tener presente. Dado un punto a un valor particular de X, la función en ese valor de X puede ser de dos formas, continua o discontinua. Vamos a decir que en un punto la función es continua si se cumplen estas tres condiciones, ¿no? El valor de la función, supongamos que tomamos el valor C, ¿no? Cualquier valor de X igual a C. Si la función en C está definida, se cumple el 1. Si el límite de la función cuando X tiende a C existe, y además esos dos valores son iguales, entonces en este caso decimos que la función es continua en C. Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? Puede suceder que la función no sea continua, es decir, que la función sea discontinua. En este caso tenemos dos tipos de discontinuidad. En algunos casos se puede redefinir la función para salvar la discontinuidad y en algunos casos no, ¿sí? Cuando nosotros no podemos salvar la discontinuidad, decimos que es discontinua esencial, ¿sí? Esencial. Y si no, es, a ver, acá tenemos los dos tipos de discontinuidad. La podemos redefinir, perdón, y en ese caso sería discontinua evitable. Puede ser una discontinua esencial o discontinua evitable. Bueno, ¿qué puede suceder acá? Puede ocurrir que el valor de la función en C exista, que el límite exista, pero, por ejemplo, que no sean iguales estos valores. Entonces, en ese caso, pues nosotros vamos a redefinir la función en C para que estos dos valores continúen, para que estos dos valores sean
iguales, y así tendríamos una función continua en el valor c, es decir, evitaríamos la discontinuidad. En ese caso, cuando no se cumple el 3, decimos que la función es discontinua evitable y la redefinimos para que sea continua en C. ¿Qué pasa si el límite no existe o si la función en C no está definida? En ese caso decimos que es discontinua, esencial y ya no la podemos redefinir, simplemente la función en C es discontinua. Tomemos, por ejemplo, acá el caso de la. Fíjense, ahí llega hasta 1 y acá llega hasta 2. Y nos dice, ¿qué pasa con esta función? ¿Es continua o no es continua en el valor x igual a 1? Y en el caso de ser continua, de ser una discontinua evitable, hay que, dice, da la siguiente gráfica, decir si son continuas en x igual a a, teniendo en cuenta estas tres condiciones. En caso de ser discontinua, decir qué tipo de discontinuidad es, si es esencial o evitable. Bueno, si la x es en x igual a 1, fijémonos, la función en C está definida. Está definida porque para x igual a 1, la función vale 2. Por lo tanto, está definida. Es decir, la y, cuando la x vale 2, toma un valor. Por lo tanto, está definida. El límite, cuando x tiende, acá en este caso el c vale 1, ¿no? Bien. Cuando nos acercamos al 1 por izquierda, el límite vale 2. Pero si nos acercamos al 1 por derecha, fíjense que no tenemos un límite lateral. Cuando nos acercamos al 1 por derecha, en los valores muy cercanos del 1, ¿bien? Por lo tanto, el límite no existe, no se cumple la condición 2. Bueno, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 no es igual, o sea, no se cumple la condición de que sea igual a f en 1, es decir, no se cumple la condición 3. En este caso decimos que es una discontinua esencial. Bien. Fijémonos para el ítem B, qué es lo que pasa. Si x, cuando la x vale menos 1. Entonces, acá ahora la c vale menos 1, menos 1. Si nosotros miramos la gráfica, cuando la x vale 1, la y vale 1. O sea que menos 1. Cuando la x vale menos 1, la y vale 3. ¿Bien? Por lo tanto, la función en menos 1 está definida. F en menos 1 es igual a 3, entonces se cumple 1. Si se cumple que la condición 1 está, F en menos 1 está definida. El límite cuando x tiende a menos 1, una función lineal, ¿no es cierto? Entonces por izquierda y por derecha nos da el mismo valor, existe. De f de x existe. O sea que se cumple porque los dos límites laterales son iguales. Por lo tanto, el límite existe, se cumple la condición 2. Bien. Ahora, ¿cuánto nos da el límite por izquierda y por derecha? O sea, el límite de f de x en menos 1 nos da 3. O sea que se cumple que f en menos 1, que es 3, es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Se cumple la condición 3. Entonces decimos que la función es continua. Si se cumplen las tres condiciones, entonces la función es continua. Entonces, con todo esto, nosotros podemos decir que esta función es continua en x igual a 1. Siempre analizamos la continuidad en un punto, ¿no? En un valor de x.
es continua en X en X igual a menos 1. En este caso era discontinua esencial en X igual a 1, en ese valor. Siempre es en un valor la continuidad que se estudia. Y fijémonos qué pasa con el caso C. Si ustedes pueden ver, a ver si agrandamos ahí un poquito la imagen, habría que mirar con una lupa. Ahí tenemos un huequito, lo que le decimos un salto. ¿Sí? Ahí, como pueden observar, cuando la X vale 1, la función no toma ningún valor. Bien. Entonces veamos qué es lo que pasa. ¿La función en 1 está definida? No. No se cumple la condición 1. El límite existe y bueno, cuando nos acercamos al 1 por izquierda, los valores de y se acercan al valor, no se ve bien ahí, cerquita del 3, ¿no? Y cuando nos acercamos al 1 por derecha, los valores de y se acercan al mismo valor, por lo tanto el límite sí existe. Bien. Ahora fíjense, la función no está definida en ese valor, pero existe el límite. Entonces, bueno, acá la condición 3 no se va a cumplir, ¿no es cierto? Porque el límite no es igual al valor de la función, de hecho, no está definida ahí, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué podemos hacer nosotros? Podemos redefinir esta función. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Bueno, ahí en 1 la función no toma ningún valor, yo voy a decir, bueno, f de x, la redefino, f de x es igual a, es antes del 3, ¿no es cierto? Pongámosle ahí el valor que sea 2,7, 2,8. 2,8 la redefino para x igual a 1. Bien, entonces acá hablamos de una discontinuidad evitable. ¿Qué significa evitable? Y que la podemos evitar. ¿Por qué? Porque existe el límite, pero la función no está definida ahí. Bien, entonces es una discontinua evitable en x igual a 1. ¿Qué vamos a hacer para evitar la discontinuidad? Redefinimos, decimos f de x igual a 2,8 para x igual a 1. Así, ahí donde está el huequito, lo lleno, le asigno el valor. ¿Bien? Bueno, ¿y qué nos queda por último? Esto no era el ejercicio 10. ¿Sí? Un ejercicio bastante completo. Dice, determinar si las siguientes funciones son continuas en el punto A. En el caso que no sean continuas, hay que decir qué tipo de discontinuidad, si es evitable o esencial. Y en aquellas que presentan una discontinuidad evitable, así que se puede evitar, hay que redefinir. Bueno, vamos a hacer uno de ejemplo. Con esto terminamos el video. Bien. A ver, ¿cuál podemos hacer de ejemplo? Algo en 0. Por ejemplo, hagamos el f. A modo de ejemplo. Si queremos ver qué pasa con esta función, fíjense que es una función definida por partes, ¿no? Según los valores de x es el valor de la función, por eso está definida por parte, y queremos analizar la continuidad o no cuando la x vale 2. Vamos a copiar entonces una cuadrícula para poder graficar esta función.
Bien. Bueno, entonces dice, si x es menor a 2, o sea que para los x menores a 2, de 2 para allá, para la izquierda, la función es igual a x más 3, o sea, es la función lineal, ¿cierto? Menor estricto que 2, o sea, en el 2 no va a tomar el valor 5, es decir, acá tendríamos como un huequito, la función corta en 3 y tiene pendiente 1, o sea, es la recta de color verde que estoy dibujando en la cuadrícula. Bien, si x es igual a 2, dice, la función vale 2. O sea, acá, para x igual a 2, le asignamos, ahí donde estaba el huequito, no toma el valor 5, sino que para 2 la función vale 2. Y para los valores mayores a 2, tenemos la función cuadrática x cuadrado más 1. O sea que sería una parábola con las ramas hacia arriba. El vértice está en menos b sobre 2a, el vértice está con la x igual a 0, o sea que, bueno, acá tendríamos 5, cuando la x vale 3, por ejemplo, valdría 10, ¿no? Mucho más. Tenemos hacia una parábola. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense, si analizamos el primero, la función está definida en a igual 2, o sea, f en a existe. Sí, existe porque toma un valor, o sea, se cumple. Bien, tenemos que f en 2 es igual a 2. Es decir, se cumple la condición 1. La condición 2, el límite de la función existe cuando la x tiende a la a, o sea, en este caso a vale 2. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos al 2 por izquierda, el límite nos da 5. Cuando nos acercamos al 2 por derecha, el límite vale 5 también. O sea que, además de que existe, existe. Bien, ahora veamos si se cumple la condición 3. La condición 3 es que el límite cuando x tiende a a, que a en este caso es 2, ¿no? Si el límite es igual al valor de la función. O sea, si acá nosotros que teníamos que f en 2 vale 2. Pero el límite de la función cuando x tiende a 2 nos da 5. Son distintos. Cuando x tiende, aunque me equivoqué, es a 2. Nos da 5. O sea que no son iguales y por lo tanto no se cumple la condición 3. Estamos entonces con una función discontinua, pero es evitable porque basta con que yo redefina el valor de la función para x igual a 2 y le asigne el valor 5, ¿sí? Con hacer eso, entonces ya salvamos la discontinuidad, ¿sí? Entonces tenemos que esta función es discontinua evitable en a igual a 2. ¿Bien? ¿Y cómo la evitamos? Redefinimos. Bien, ¿cómo redefinimos la función? Bueno, asignándole, cuando la x vale 2, basta con que digamos que f en 2 es igual a 5. La puedo redefinir diciendo que la función f ahora va a valer 5 para x igual a 2. Y de este modo, si acá redefinimos, fíjense, si este valor fuera 5, se cumplen las tres condiciones y evitamos la discontinuidad para el valor de a. Bueno, espero que estas explicaciones les sirvan para realizar el trabajo práctico número 8 de límite y continuidad.